Cambiar de tema, ya se encuentra con nosotros Hans Salazar, amigo de la casa, corresponsal de Gurú Político y de ZMG Noticias, independiente y libre como el viento también, Hans Salazar. Hoy, mi querido Hans, primero te saludo con mucho gusto. Pues mucho gusto de estar aquí. Vicente iba pasando y dije, ¡ay, está mi amigo Vicente! Entonces pasé a saludar aquí a los amigos. No, y qué bueno que pasas porque hoy planteaste un tema relevantísimo, sí, lo de Assange, importantísimo en la mañanera, mi querido Toño, el tema de Julián Assange, que para muchos ha quedado olvidado, y hoy lo rescata Hans Salazar, y el presidente te responde, tal vez como no esperabas. El presidente se tira duro en este tema sobre Julián Assange, el fundador de Wikileaks, quien podría estar muriendo tras las rejas, Hans. Sí, de hecho traje el libro de una recopilación de los cables precisamente que habla sobre todo lo que se reveló a través de Wikileaks por parte de Assange, que sigue encabezando Wikileaks, aunque esté preso, por supuesto que sigue siendo pues un actor fundamental internacionalmente y que ha revelado todo esto. Entonces, la verdad es que fue inesperado, así como cuando pasé y le vi el analfabeto político. La respuesta fue contundente. La verdad es que el presidente siempre ha mostrado un lado superhumano completamente, y además, como se lo planteé, él es, primero, ya es un líder internacional contundente, sino que va en un ascenso impresionante, pues que su voz, por eso se lo planteé, por eso se lo presenté, porque además él ha revelado, o más bien ha comentado cosas que se han revelado a través de sus cables. A través de esos cables se han desnudado cosas tan terribles como la propia guerra de Calderón, en su entonces contra el narcotráfico, la violación a los derechos humanos, incluso hasta se revelan ahí en esos cables que Estados Unidos nunca no veía ningún peligro después de haber hablado con el en ese entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, un peligro o algo más allá, sino que... Creo que también a través de Wikileaks sabemos de la traición a la patria de Genaro García Luna, que estuvo filtrando información de seguridad nacional a Estados Unidos. Sí, exactamente, ese es otro de los puntos que se conjuga en este momento por lo de García Luna, que por cierto yo no había visto uno de esos tweets, que fue el día de ayer antier, que toma el punto de la revelación de García Luna como traición por toda la revelación que estaba haciendo, ¿no? Bueno, que en nuestro país, bueno, pues eso siempre ha pasado, recordemos tan solo Echeverría, Díaz Ordaz, que tenían hasta un nombre, pues, para... un apodo para hacia la CIA, y bueno, pues, pero esto es una bomba. Creo, hasta por una cuestión humanitaria, como lo dijo el presidente, habría que voltear a ver lo que está pasando en Belmarsh, en Londres, que es donde está ni sentenciado, está detenido, recluido. Luego de la traición de Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, quien lo expulsa de la embajada de Ecuador en Londres. Y otra cosa importante, Toño, tú que nos estás escuchando, que también quieres opinar sobre el tema, Hans Salazar, amigos que nos están viendo y escuchando en Sin Censura, las declaraciones del presidente podrían tener eco en Estados Unidos, porque es Donald Trump el que mandó la mano dura contra Julián Assange, que estuvo insistiendo que este hombre debería de ser perseguido por dizque poner en peligro la seguridad nacional con las revelaciones, la información que se ha manejado a través de Wikileaks. Te escucho, Toño. Sí, es un tema, Vicente, Hans, te saludo con mucho gusto, es un tema que evitan muchos líderes mundiales, el tema Julian Assange siempre lo tratan de evitar porque es un tema controvertido, que ponen líos por ese autoritarismo en todo el mundo, y que Andrés Manuel López Obrador muestra interés en... Cuando Hans le hace la pregunta, le muestra este libro con este recopilado de varios Wikileaks por ahí, el presidente muestra interés e incluso dice que se solidariza con Julian Assange. Creo que levanta muchas cejas en esa conferencia mañanera, muchos se quedan con la cara cuadrada, con el ojo cuadrado, después de que dijera, no, pues yo me solidarizo con él porque esto que él maneja en los Wikileaks, nosotros lo denunciamos en las campañas. Y es verdad, yo puedo decir, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo puedo decir que esto es cierto, que esta información es fidedigna. Ahora, le voy a decir a Hans Salazar que es tonto prestar un libro, pero es más tonto regresarlo, así que ya no le van a regresar su libro, que se despida de él. Oye, quién es el libro, por cierto? No era ni mío. Tengo que ir a devolverlo a la biblioteca, entonces tengo que ir a buscar. No, no es cierto. La verdad es que les voy a confesar, ese libro me lo regaló mi mamá.
Entonces, pues tengo que hablarle ahorita a mi mamá y pedirle disculpas. Pero bueno, es que era inevitable. ¿Quién es de Pedro Miguel, no? Pedro Miguel Sí, es una compilación que, por cierto, también está Julio Hernández como parte de ese… Julio Astillero. Julio Hernández Astillero está como parte de esa compilación. Obviamente en alguno de esos cables se enfocan a diferentes cables dependiendo la temática, pero bueno, por supuesto que no podía haber desaprovechado la oportunidad de que yo vi al presidente que, bueno, él me lo pidió y de entrada por supuesto que fue inesperado y con todo el gusto del mundo dije, quédeselo. Oye, y fíjate, Hans, Toño, esto que no lo van a analizar en otros espacios, solamente en espacios independientes. ¿Qué diferencia de plantear el tema de Julian Assange, de Hans Salazar, un colega independiente, Toño, y la forma de referirse a Julian Assange de un páramo de Excelsior, de Imagen TV, como ¿qué dijo? Un delincuente, un criminal? O sea, si se expresa el presidente sobre Julian Assange, ¿por qué no dar una opinión sobre el ataque de Estados Unidos para matar al general? Queriendo meter peras con manzanas y de marear al presidente para que se metiera en camisa de 11 varas. Digo, con mucho respeto para el corresponsal de Excelsior y de Imagen TV, pero rapidito quedan exhibidos, quedan desnudados por la visión diferente que tenemos desde los medios independientes a los medios tradicionales, Toño. Y más porque son visiones, no porque son visiones distintas, sino porque son conceptos distintos, Vicente y Hans. La realidad aquí, como lo responde el presidente López Obrador, es que México tiene que pues velar por los derechos humanos en materia internacional, pero no se puede meter en otros asuntos en política exterior, eso lo dice el artículo 89 de la Constitución, ¿no? Se debe procurar defender los derechos humanos, que es lo que está tratando de hacer López Obrador en su comentario sobre Julian Assange. Es un comentario positivo, un comentario en el que se solidariza con Julian Assange y en el que espera, dice, ojalá lo liberen, ojalá le respeten sus derechos humanos. Pues yo no veo algo negativo con eso. ¿Por qué tendría el presidente de México que expresarse sobre una situación que podría meter en líos a muchas personas, a muchas potencias en estos momentos, como es ese bombardeo por parte de los Estados Unidos para acabar con la vida del militar más importante de Irán, de Soleimani, ¿no? Entonces, creo que se resbalan muchos corresponsales, pero lo bueno es que podemos llevar estas realidades desde medios como Sin Censura Media, como Gurú Político, que podemos ser completamente independientes, y mientras esto no se va a platicar obviamente ni en Televisa, ni en TV Azteca, ni en Imagen, ni en Excelsior, pues sí lo estamos platicando nosotros, así de sencillo, desde la verdad con justicia. ¿Por qué no vemos el planteamiento que le hace Hans Salazar y lo que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo debería de ser noticia no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo, sobre el tema Julian Assange, el fundador de Wikileaks? El segundo tema que le quiero exponer tiene que ver con Julian Assange. Él está recluido en Belmarsh, en Londres, Inglaterra. Y bueno, pues por todos conocido, el fundador de Wikileaks. Precisamente él, aquí traigo uno de los libros de recopilación de Pedro Miguel, donde apartaba tan solo tres cables que tienen que ver con nuestro país. Uno de ellos, cuando el expresidente Calderón, en su entonces presidente, pues con el director de inteligencia de Estados Unidos, se quejaba de que era financiado usted en ese entonces por Venezuela, por Hugo Chávez. Incluso usted lo denunciaba que presentara pruebas, cosa que jamás hizo. Otro cable, por ejemplo, tiene que ver con la fallida guerra que él implementó y bueno, todos estos cables que vienen una muy buena recopilación en este libro. Y todo esto lo cito, y también hay otro muy interesante donde dice, y a propósito de todo lo que estamos viviendo y lo que usted ha planteado en estas mañaneras, en estas conferencias matutinas, que a pesar y sobre los derechos humanos, la guerra del narcotráfico iba. Igualmente, cables de la embajada norteamericana en nuestro país que revelaban todo eso. Es bastante lo que se revelaron en esos miles de cables a través de Wikileaks, y lo cito porque precisamente en la reclusión de Julian Assange
actualmente, donde he comentado en Belmarsh. Hay denuncias de una tortura brutal. Se dice que son, incluso el relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas lo ha denunciado, porque es sedado hasta 23 horas al día. En fin, hay diferentes temas al respecto de detalle. Y hace unos días hubo un tuit de un periodista amigo de él, al que comenta que le llamó y le dijo que estaba muriendo lentamente. Eso tiene un par de días, 3 días de ese tuit, porque llamó en Navidad. Esto lo planteo porque, bueno, pues de alguna manera es algo internacional. Usted es innegablemente un líder internacional en ascendencia. Estas mañaneras no es solo escuchados en nuestro país, a nivel internacional. La pregunta sería, ¿usted le mandaría algún mensaje, se expresaría algo al respecto de este actor internacional? Ya saben, bueno, el marco jurídico, la situación jurídica es otra, es en otro país, es de dimensiones bastante fuertes por haber atentado contra, al revelar los miles de cables. Pero bueno, finalmente él se ha expresado, incluso en varias ocasiones, a favor de la transformación de nuestro país, en revelando datos, abriendo cosas que jamás pensamos saber quizá, o muchísimos años después. ¿Usted se expresaría al respecto, ya que su voz sí tiene ese eco, ese alcance? Ayer, por ejemplo, usted se expresaba de un gesto del Papa. ¿Hoy podría expresar algo respecto a Assange? Gracias. Dame el libro. Se lo regalo. Vienen los 3. Viene el apartado de las 3. ¿Cómo se dice? Cables que le acabo de mencionar. Sí. Espero le guste su regalo. Sí. Sí, expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje en libertad. No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político, pero en su momento, y estos cables mostraron de cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria. Son como secretos de Estado que se conocieron gracias a esta investigación, a la obtención de estos cables. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando. Del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que es la noticia para muchos del día, Hans, provocada por ese planteamiento que le haces. Dice el presidente que ya debería de dejársela en libertad
y dejar de torturarlo, dice el presidente. Estoy leyendo que Wikileaks en su cuenta oficial, fíjate cómo son las ironías de la vida, del periodismo, retuitea un artículo de Excelsior, del periódico Excelsior, no, cuyo corresponsal llama criminal o delincuente a Julian Assange, y dice Wikileaks, el presidente de México, López Obrador, llama a la liberación de Julian Assange. Sostuvo que la liberación de Julian Assange estaría en favor de los derechos humanos. Pero digo, las ironías, ¿no? Retuitea Wikileaks a Excelsior, cuyo reportero, en su mente, Julian Assange es un criminal, un delincuente, Hans. Sí, es diametralmente opuesta a la visión. Bien lo dices, Vicente, tratamos de tener un periodismo independiente y ser independiente no solamente es una libertad, es una responsabilidad de cómo hablar. Y es más, Hans, Toño, creo que sin Julian Assange y Wikileaks y sin un Edward Snowden, dos ejemplos, claro, el periodismo independiente no hubiera tenido la vida que hoy tiene en la realidad mundial, salvo que ustedes opinen otra cosa, mi querido Toño. No, y le buscaron hasta que pudieron a Julian Assange, ¿no? Exactamente. De no ser por Julian Assange, de no ser por Wikileaks, no tendríamos un precedente de muchos casos hoy en el mundo, ¿no? Hasta lo de Carlos Ghosn en estos momentos, el ex CEO de Nissan, Renault, bueno, tantos casos en el mundo de Brecht incluso, tantos precedentes informativos que han sido precedentes también jurídicos, eso es lo importante. Esto, y les digo, tan afectó a los poderes del mundo, al autoritarismo del mundo, que le buscaron hasta por debajo de la lengua con tal de poder acusarlo incluso de violación, porque creo que lo acusan de abuso sexual, a Julian Assange en otros países. El gobierno de los Estados Unidos simplemente lo quiere a él, quiere que lo manden, que lo extraditen por estas filtraciones, pero bueno, es harina de otro costal. Lo que es una realidad es lo que ha dejado para la humanidad Wikileaks. Mi querido, ¿cómo cierras esto? Pues que son temas que hay que tratar. Cuando lo traté, bueno, siempre cuando trato un tema con el presidente, cuando le planteo, le pregunto, lo medito y lo estudio. Hay que tratar de visualizar siempre el impacto que va a tener, porque no son las palabras de uno solamente, sino la de un líder mundial. Es definitivo y no es un asunto de lisonja, es un asunto real. Y creo, sin menor a duda, es que el presidente López Obrador era necesario que se expresara de esto. Digo, ya ahí está el tema, por ejemplo, de uno de los comisionados, de los altos comisionados contra la tortura de la ONU. Ha dicho, aquí hay una tortura tremenda, porque se llega a decir que incluso 23 de 24 horas al día puede Assange estar sedado. O sea, prácticamente lo están matando. Entonces creo que en medida de lo que él ha hecho por este planeta, o sea, ya ni por nada más por nuestro país, que ya es bastante, sino por el planeta, creo que por lo menos hay que retribuir un poquito y alzar la voz como él alzó con todas las injusticias que han sucedido en nuestra era. Mi solidaridad contigo, Hans. ¿Nos vas a acompañar hoy en la noche? Por supuesto, yo siempre estoy con los amigos. Gracias. Nos va a acompañar en la octava, en Éntrale Sin Miedo, en el segmento de los corresponsales, nuestra solidaridad, porque sé que no ha de ser muy fácil para los reporteros de medios tradicionales presenciar estos planteamientos y las respuestas, las declaraciones que hace el presidente, no necesariamente ante lo que ellos plantean para los medios tradicionales, sino un corresponsal como tú, independiente. Jamás pensé que este año 2019 que acabó y ahorita que empezamos, tener esta magnitud, pero también es una gran responsabilidad, Vicente, así como la tienes tú. Bueno, si yo admiro a una persona como tú, yo creo que hay que seguir esos pasos y hay que asumirlos. Si el presidente también ha aguantado tanto, yo creo que tenemos que contribuir todo desde nuestra trinchera, de nuestro papel, sin mezclar las cosas, pero tampoco dejar de decir temas tan difíciles, tan complicados, tan polémicos, como es el de Assange. Y la verdad, bueno, pues mi fraternidad y mi respeto a los demás compañeros de la mañanera. Digo, yo no busco pelea, pero bueno, pues cada quien tiene su lugar en este momento, no solo en la historia lo tendrá, sino en este momento presente, y cada quien asume lo que dice y lo que no dice. Eso, mi querido Toño,
Qué importante lo que dice Hans Salazar para cerrar. Sí, Hans, y por favor sigue con ese buen trabajo. Desde acá, por supuesto, que te apoyamos con este periodismo libre e independiente en decir la verdad con justicia. Nos vemos muy pronto, Hans. Nos vemos, Toño, y mucho gusto, un placer gustazo. aquí estar con ustedes. Gracias, mi querido Hans. Mi querido Hans Salazar, corresponsal de Gurú Político de ZMG Noticias, independiente y libre como el viento, como estamos y como somos aquí en Sin Censura, mi querido Toño.